Los fariseos se confabularon para buscar la forma de terminar con Jesús de Nazaret. Al enterarse, Jesús se alejó. Grandes multitudes lo seguían y lo sanó a todos. Les ordenó que no le dieran a conocer para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor, a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña, no apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia. Y las naciones pondrán esperanza en su nombre. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 14 al 21. Lo prioritario debe ser la evangelización. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 20 de julio, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos propone pensar en un santo de los primeros siglos de la historia de la Iglesia Católica, patrono de los enfermos, es mártir también, obispo, muy inteligente, muy sabio, es San Apolinar. San Apolinar pertenece al martirologio. Fue obispo de Rávena, Italia, queda por allá por los lados de Boloña, Italia. El martirologio dice San Apolinar, obispo que propagaba ante los gentiles tanta riqueza de Cristo. Ilustre martirio cerca de Rávena, en la vía Flaminia, pasando el banquete eterno. De acuerdo a las actas de este santo, nació en Antioquía. En esa época, estamos por el siglo I, II, es Turquía hoy en día, donde se hizo discípulo de San Pedro, es de los santos primeritos del primer siglo de la historia, y lo nombró obispo de Rávena y lo mandó a Italia a trabajar, y se distinguió por ser mártir, excelente evangelizador, predicador de la palabra de Dios, firmeza con el amor a Dios y hacerle tanto bien a los demás. San Apolinar, mártir, obispo de Rávena. Lo prioritario debe ser la evangelización. Lo prioritario es la evangelización. Es muy importante en materia de religión, en materia de evangelización, en materia de predicar la palabra de Dios, de anunciar la palabra de Dios. Es muy importante no entrar en conflicto con los demás. No entrar en conflicto con los demás. La religión no es para competir el que más sepa, el que sea más inteligente y le tumbe las teorías a los demás. No se trata de eso que llaman guerra de religiones, que yo digo que la Virgen no es virgen, el otro dice que Jesucristo no es Jesucristo, el otro dice que no es cielo, que los sacerdotes no existen. Todo eso llevan 20 siglos con el mismo cuento. Miren lo que dice el Evangelio hoy en día, cuando Jesucristo se dio cuenta que se estaban confabulando para hacerle el mal, para atacarlo, se alejó de allí. Ese es el consejo bíblico. No entre en conflicto ni rete a las demás religiones, ni les diga que usted sí es la religión verdadera y los otros no lo son, porque eso no es la evangelización. La regla de hoy, en esta nota amable, lo prioritario debe ser: dedíquese a evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? Esas son las máximas que tenemos para hoy. Hay cantidad de frases sobre evangelización. Hay un papa que se hizo famoso, es el primer papa que visitó Colombia por allá en el año 1968.
San Pablo VI, y ese papa escribió una encíclica que es de la evangelización, que era muy famosa en esa época. Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio. Se hizo famosísimo Pablo VI por sus frases acerca de la evangelización. Hoy encontré 3 frases sobre evangelización. La primera: el Evangelio no es un libro, sino que es una persona. Cuando tú vas a predicar el Evangelio, vas a entregar a Jesús de Nazaret, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la grandeza de Dios. Entonces evangelizar no es amenazar, evangelizar no es condenar, evangelizar no es decirle a otro usted se va a condenar, usted no tiene derecho. ¿Cómo hace que yo no tengo derecho? No, sí, según la Biblia usted no tiene derecho. Eso no es evangelizar. ¿Quién dijo eso? Vittorio Messori. El Evangelio no es un libro, es una persona. Vittorio Messori es un periodista, es un escritor, es italiano y está considerado como el escritor más amplio en temas católicos. Es del año 1941 y nació en Sassuolo, Italia. Ahí tenemos la primera frase hoy de este periodista: el Evangelio no es un libro, es una persona. Segunda frase para hoy, segunda máxima: la evangelización no avanza sin el testimonio. Si usted quiere ser un buen evangelizador, un buen comunicador de la palabra de Dios, preocúpese mucho por dar testimonio. ¿Y qué significa testimonio? Cómo trata a los demás, cómo se relaciona con los demás, cómo habla de los demás, qué vocabulario tiene para los demás. Eso se llama testimonio. Entonces, para ser un buen evangelizador, preocúpese mucho también por el testimonio de vida. La última frase de hoy: evangelizar, salvar siempre la misión. Hay que salvar la misión. Por eso decía al principio, no entre en conflicto con nadie. Jesucristo no entró en conflicto. Basta que ustedes lean el Evangelio y hay como unas 4, 5, 6 veces más o menos en que lo atacan mucho los fariseos, los celotes, los doctores de la ley, y Jesucristo se alcanza a dar cuenta que la cosa se está poniendo como seria y el Evangelio dice: y se fue para la montaña y se puso a orar. Aprovechó que estaba la multitud y en medio de la gente salió y no se dieron cuenta para dónde se fue. Entonces se trata de salvar la misión. ¿Cómo enfrentar las rivalidades para salvar la misión? El maestro de Nazaret propone una manera sabia: salvar siempre la misión y no entrar en conflicto con las personas. Los medios son las virtudes de la persona. Distíngase por ser muy virtuoso, por no entrar en conflicto con la comunidad. El ejemplo es el mismo del Hijo de Dios. ¿Cuáles virtudes debe tener una persona para ser un buen evangelizador y no ser un polémico? La prudencia, la primera virtud. Sea usted una persona prudente. Es la virtud de seguir cuando muchas personas no les parece la manera de anunciar el Evangelio. Entonces guardo la prudencia, prudencia. Siempre guarde la prudencia. Si se trata de tener como prioritaria la evangelización, hay que evitar aquellos enemigos que usted sabe que no tienen razón de ser. Entonces no entre en polémica ni se siente a hablar, porque mientras usted pierde 2 horas explicándoles teológicamente eso que la persona lo está atacando a usted, son 2 horas que se perdieron y usted pudo haber visitado muchos enfermitos, pudo haber hecho mucho bien en esas 2 horas, pudo haber hecho otras tareas bien importantes y no estar peleando con una persona en una esquina. No tiene razón de ser. La religión no se le puede imponer a los demás. Jesucristo no entró en conflicto y recomendó cambiar de lugar
cuando la situación se pone insoportable. Entonces no se trata de saber quién gana la pelea, sino de aquel que se identifique con Jesucristo. Es decir, pedir la gracia de Dios para ser muy inteligentes en la manera de predicar y no provocar conflicto con las demás personas. ¿Jesucristo lo logró? Sí, ahí tenemos el ejemplo. Logró cumplir la misión que Dios le encomendó gracias a que fue muy prudente. Entonces nos vamos a quedar con esa virtud. Vamos a ser buenos evangelizadores, buenos comunicadores de la palabra de Dios, buenos católicos para hablar de la religión de nosotros, pero con la prudencia, no devolver mal por mal. Jesucristo, aprendemos que Él les dijo, es que yo soy el Señor del sábado. Su yugo es llevadero y su carga es ligera. Jesucristo no le impone cosas que no puedan hacer los demás. No le imponga cargas a los demás. Jesucristo no impone cargas. Capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Jesucristo es mayor que el templo, dice la Biblia. Capítulo 12 de San Mateo. Jesucristo es el siervo por excelencia. Capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Y también el Evangelio dice que Jesucristo es mejor que Salomón. ¿Cómo le queda el ojo? Capítulo 12 según San Mateo. Terminamos hablando del profeta Isaías, siglo VIII antes de que naciera Jesucristo. Este profeta es bien interesante, propone la identidad de Jesucristo diciendo, Él es el siervo, practica la justicia, no grita a nadie, oigan eso, no escucha proclamaciones en la plaza, hace florecer la justicia y no se deja quebrantar ni aplastar. Profeta Isaías, capítulo 42. Lo prioritario es evangelizar. Evite entrar en polémica con los demás porque eso no es evangelización. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.